mis luchas y mis ansiedades, te doy mis batallas pa' que tú las ganes, te doy mi pasado que en ti fue borrado, y es que tu plan es mejor de lo que había soñado. Te entrego mis luchas y mis ansiedades, te doy mis batallas pa' que tú las ganes, te doy mi pasado que en ti fue borrado, y es que tu plan es mejor de lo que había soñado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan en este miércoles. Yo primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar de nueva cuenta con todos ustedes después de tener un stand-by en mi vida, de detener las actividades que he venido haciendo en favor de la promoción de la salud mental. Mi nombre es Rosny López Hernández, soy activista de la prevención del suicidio, conferencista, y también lucho y combato la ansiedad y la depresión, que son problemas de salud mental que lamentablemente hoy en día se van agravando a medida que va pasando estos días, que van pasando estos meses, que van pasando estos años. Vivimos cada vez una vida más estresante, más deprimente, más llena de estereotipos, de prejuicios, de tabúes, de muchas cosas, que poco a poco con las actividades y con otras cosas también vamos trayendo la información fidedigna, y sobre todo una información que nadie, que de repente puede decirse no, nadie me dijo por ahí, sino es algo que hemos comprobado, es una experiencia propia y personal también de cosas que hemos vivido, que hemos visto, y también a través de las conferencias con los adolescentes, con los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de compartir y también escuchar de ellos de viva voz cómo se sienten, qué es lo que están viviendo actualmente. Y pues bueno, a nombre de todo el equipo que integra el Canal 10 de la Chontalpa, yo les doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas en este día y en su programa Hablemos de Salud Mental. Y pues hoy vamos a hablar de un tema importante, y esto es a base de una experiencia personal propia que tuve, desafortunadamente así, vivir en carne propia hace algún mes y hace unos meses también ahí, y todas esas cosas me han ayudado, me han servido también de mucho para ser un poco más sensible con respecto a los problemas que estamos viviendo actualmente y que nos rodean. Como hemos platicado en anteriores ocasiones, hemos dicho que muchas veces en la vida a veces creemos saberlo todo o estar preparado para muchas cosas, pero cada ser humano, por muy fuerte que sea, por muy inteligente que sea en la vida, va a pasar por situaciones que lo van de hacer vulnerable. Por tanto, es que tenemos que tener sobre todo el cuidado, debemos de saber qué hacer en dado caso que pasemos por una situación en la cual pues estén involucrados nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque es muy importante. Realmente, como le he dicho en anteriores ocasiones, es muy importante el cuidado de la salud mental, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos están conectados a nuestro cuerpo físico y a muchas funciones fisiológicas. De repente empezamos a sufrir, empezamos a somatizar, y eso quiere decir que algo está pasando en nuestra salud psicoemocional, que algo está, hay un pequeño detalle, hay una pequeña falla, hay algo que está, y de repente lo que suele acontecer es que cuando empezamos a somatizar, cuando nos empieza a doler el cuerpo, es una señal de alarma, es una señal de alerta de que algo no está funcionando bien, de que posiblemente puede venir desde nuestra función cerebral, puede venir desde las sustancias bioquímicas que no se están produciendo como debe de ser, y entonces algo está pasando por allí. Pero bueno, hoy les voy a hablar de un tema en el sentido metafórico y en el sentido psicoemocional de la vida. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte tan vital de la vida que vamos a hablar hoy, que es vida después de la muerte? Fíjense que específicamente algo sucede en este trayecto cuando nos tenemos que desprender de muchas cosas, porque el concepto de muerte tiene que ver
aunado a la parte, y nos vamos a ir por la parte psicoemocional y también aunado a lo espiritual. La muerte habla de una transición, habla de dejar un cuerpo físico para convertirse en un cuerpo espiritual. Y en este concepto de la muerte hay una definición vasta, al punto en el que muchas personas tienen temor o tienen miedo a morir. Y bueno, la base adyacente de la muerte en el sentido psicoemocional tiene que ver cuando estamos pasando por una situación tan vulnerable que nosotros por nosotros mismos no podemos salir de esa situación o no la podemos resolver. A mí me sucedió hace un mes, hace días atrás, hace ya prácticamente casi un mes, que lamentablemente una persona muy amada, muy querida, en este caso mi padre, lamentablemente pues perdió la vida, perdió la batalla después de una enfermedad que se suscitó de una forma repentina. Pero eso a mí en lo personal me ayudó a comprender, a ser un poco más sensible a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, porque fíjese algo que pasa, lamentablemente por la vida que vivimos llena de estereotipos en nuestra sociedad que nos dice es que tú tienes que ser esto, tú tienes que tener aquí, tienes que tener allá, y vamos persiguiendo esos proyectos de vida que yo no digo estén mal, al contrario, es parte de nuestra vida misma, pero vamos persiguiendo esos conceptos que son tener una casa, el tener una familia, el tener los hijos, el tener una cuenta de banco, el tener un carro, el tener un trabajo. Y vamos cumpliendo muchos de esos objetivos de vida que es algo natural en nuestro recorrido, en esta vida que tenemos. Pero mucho más a profundidad de eso es qué estamos haciendo con lo que tenemos, a quiénes estamos llegando, a dónde estamos llegando con lo que tenemos. Porque si en lugar de ayudar a otras personas y de ayudarnos a nosotros mismos con lo que tenemos, nos estamos autodestruyendo, entonces significa en claro que eso en lugar de ser una bendición en nuestras vidas se convierte en una maldición. Por eso en el concepto básico de la muerte significa el significado espiritual profundo, es un desprendimiento. Y suele ocurrirnos en el transitar de la vida que padecemos este tipo de cosas, que a medida que va avanzando el tiempo, yo por ejemplo en las conferencias que he tenido la oportunidad de dar, manejo un concepto que es perder para poder ganar. A veces perdemos tanto cosas materiales, perdemos tanto personas físicas, perdemos muchos, inclusive han tenido que perder alguna parte de su cuerpo para poder descubrir qué es lo que vive dentro de ellos, quiénes verdaderamente o quiénes realmente son. Por allí dicen los estudiosos que a través de la crisis es como se descubre todo un conjunto de habilidades, de capacidades dadas por Dios para poder trascender, para no quedarnos allí, sino para poder pasar al siguiente nivel. Y bueno, y en ese concepto que tiene que ver con la muerte en específico, con la muerte para mí de una persona muy querida, de una persona muy amada, me dio también la oportunidad de conocer a nuevas personas, porque sabe usted muy bien que solamente en los hospitales y en las cárceles es cuando realmente ves quiénes son tus amigos. Y entonces tuve la oportunidad de que pues estando ahí en el hospital conocer a otras personas que al final de cuentas terminamos teniendo una amistad. Y eso es lo que nos enseña en los procesos de muerte. Eso es lo que nos enseñan, ese proceso del desprendimiento, al que muchas veces, muchas de las cosas, o creo que todas las cosas que tenemos simplemente son transitorias, no son permanentes, sino son temporales, están por un tiempo definido, por un ciclo que cuando se llegue a ese ciclo, pues es momento de soltarlo, es momento de dejarlo atrás y de seguir nosotros construyendo lo que tenemos por delante. Y pues bueno, yo hoy quiero dedicar este programa a la persona que fue partícipe en traerme a este mundo, y la verdad que soy muy agradecido con esta oportunidad de poder trascender a través de este programa, a través de las actividades que he estado haciendo,
y le doy muchísimas gracias a Dios por el tiempo que me dio la oportunidad de poder tener a mi padre en vida. Él fue un maestro de preparatoria en Jalpa de Méndez, del Cebeta número 94, y pues nos enseñó esta parte disyuntiva de la vida que tiene que ver con el transmitir lo que aprendemos. Y es por eso que a través de este programa yo les estoy transmitiendo lo que de repente una persona vulnerable, una persona que que pasa a través de estos procesos duros y difíciles de la vida, puede transmitir. Y pues bueno, vamos a esta parte tan vital y vamos a ir enunciando puntos importantes en esta trayectoria, en esta etapa que es la vida detrás de la muerte. Bueno, acontece algo muy importante que yo les quiero transmitir en este día. Fíjense ustedes que cuando viene el proceso de la muerte físicamente, pues viene esta parte de que el cuerpo se muere, que deja de transitar la sangre por las arterias, se detiene, se colapsa el corazón, el cerebro deja de producir, los sistemas dejan de trabajar y todo se detiene, el espíritu sale del cuerpo y completamente es cuando se declara que la persona está muerta. Pero ¿realmente la muerte es muerte? Bueno, la muerte es una transición de un plano a otro plano completamente diferente, que nosotros todavía con nuestros ojos naturales no tenemos permitido, no tenemos acceso, no tenemos esa capacidad de poder visualizar aquello. Pero en la parte psicoemocional también algo pasa, y es de que la muerte, el concepto de la muerte en la parte psicoemocional nos lleva a morir con nuestras emociones y nuestros sentimientos, a quedarnos con los recuerdos buenos, a quedarnos con esas pequeñas horas que quizás vimos a aquella persona, y nos hace de repente también tener una lucha cuerpo a cuerpo, en el que empezamos a pensar en aquello que pudimos haber hecho pero que no hicimos. Y es allí donde vienen y entran estas culpas. Y algo que yo les quiero transmitir a todos ustedes es que cuando pasemos por un proceso, si ustedes que me están viendo no han pasado por ese proceso o ya pasaron por ese proceso, están en ese proceso de que tengan a una persona que ustedes aman, que ustedes quieren en una etapa difícil de sus vidas, y que vengan esas culpas de qué puedo haber hecho, de qué puedo hacer y no lo estoy haciendo porque no tengo las posibilidades, debemos de quitarnos esas culpas, porque nosotros podemos y tenemos una capacidad limitada. Y cuando tú solamente haces lo que te toca hacer con la capacidad que tienes, eso es más que suficiente. Debes de tener la satisfacción de que al menos hiciste algo por aquella persona. En nuestro sentido psicoemocional, la muerte también reconoce y tiende a tener efectos a veces nocivos, porque hay personas que se quedan con esos malos recuerdos, y entonces es cuando viene la tristeza, y es cuando vienen estos trastornos mentales también, que son aunados a lo que uno puede vivir en estos procesos que vienen a acontecer con la muerte de un ser querido. Y tiene que ver cuando, por ejemplo, cuando uno está en el hospital, a veces no come, a veces no duerme. Cuando uno está en el hospital está pensando muchísimas cosas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que no se hizo y este tipo de cosas. Y llega un punto en el que el desorden psicoemocional llega. Es cuando nuestro cerebro es una máquina impresionante que necesita diferentes tipos de nutrientes y vitaminas que son esenciales para producir los procesos que nos ayudan también a nosotros a reproducir las sustancias bioquímicas que son necesarias para regular nuestro estado anímico, para regular nuestro estado psicoemocional. Por eso, cuando nosotros no estamos comiendo lo suficiente, cuando no estamos haciendo el ejercicio necesario, cuando estamos sobrepensando en aquello que no hemos hecho, cuando estamos siendo bombardeados por los estereotipos, cuando estás encerrado entre cuatro paredes y no expandes tu pensamiento, entonces es cuando
cuando nuestro cerebro se empieza a morfar, nuestro cerebro empieza a perder la capacidad que tiene para procesar la información. ¿Por qué? Porque estamos pensando en algo y lo estamos pensando en repetidas ocasiones, y es allí cuando estos procesos, los procesos biológicos, los procesos químicos de nuestro cerebro se detienen en muchas ocasiones y empieza algo llamado estrés. Y cuando aumenta el estrés hay una sustancia que regula el estrés que se llama cortisol, y el cortisol es un veneno para el cuerpo, y cuando el cortisol aparece, entonces hay un desequilibrio psicoemocional y empezamos a tener reacciones de repente nocivas para el cuerpo mismo. A mí, en esta experiencia que tuve lamentablemente con la pérdida de mi padre, llegó un momento de colapso en mi vida, y se los quiero transmitir y transferir, porque a mí me gusta ser muy honesto, y tuve una crisis de ansiedad muy fuerte que me llevó al hospital. Y estando en el hospital, pues yo le expliqué toda la sintomatología al médico, y pues el médico no me dijo más que, pues lo que tú tienes es una crisis de ansiedad, y lo que tú tienes que hacer es liberarte de esos pensamientos, de esos malos pensamientos, porque cuando ocurren estas etapas de crisis de ansiedad, siempre ocurre que pensamos o imaginamos cosas que ni tan siquiera van a ocurrir, pero de entrada ya nos estamos estresando, ya de entrada estamos pensando en aquello que no va a ocurrir, pero estamos sobrepensando, y cuando uno sobrepiensa eso, entonces es cuando la crisis de ansiedad, seguida también por un ataque de pánico, entonces se manifiesta. Y entonces aprendí en esta parte que les comento, aprendí a que uno tiene que estar tranquilo, aunque la situación se torne difícil y se torne complicada. Uno tiene que estar tranquilo, uno tiene que estar calmado, porque si te aceleras de más, si empiezas a pensar de más, entonces no puedes concentrarte, no puedes enfocarte en lo que se necesita. Estás pensando, estás trayendo muchos pensamientos diversos a tu cuerpo, a tu cerebro, y tu cerebro empieza a mandar señales por doquier, y entonces entra el cortisol, que aumenta, ese que es un veneno para el cuerpo, y entonces empieza a haber ya una sintomatología que se refiere a nuestro cuerpo físico. Empezamos a somatizar. De repente a mí lo que me dio fue que se me cerró la garganta, no podía hablar, no podía respirar, me empezó a doler algunas partes de mi cuerpo, y entonces yo no sabía, no había experimentado hasta ese momento, no había experimentado tal cosa, no había experimentado todavía eso que era tan fuerte. Entonces, después de irme a hacer un chequeo médico, entonces el médico ya me dijo: mira, lo que tú tienes es esto, es una crisis de ansiedad seguida por un ataque de pánico, y lo que tienes que hacer es regular tus pensamientos. Lo que tú tienes que hacer es bajarle el estrés, es dejar de pensar en aquello que no puedes resolver por ti mismo, darte un chance, darte la oportunidad de relajarte un poco, de estar tranquilo, y de que con la cabeza fría entonces puedas pensar en qué se puede hacer. Y pues al día siguiente, que de nueva cuenta pues volví a ir al hospital, pues mi papá estaba en una situación de internamiento y que estábamos en el hospital, entonces empezaron a ocurrir cosas ya de formas diferentes, estaba un poco más tranquilo, y entonces subjetivamente pues pude ya pensar otras cosas de soluciones que podrían darse o llevarse a cabo. Entonces, algo que suele acontecernos específicamente en este trayecto, en esta etapa que va a la muerte, nos descompensamos psicoemocionalmente, empezamos a disvariar, empezamos a pensar en muchas cosas que ni tan siquiera pueden ocurrir, vienen pensamientos, vienen cosas a nuestra vida, nos desesperamos, entramos en angustia, de repente hay incertidumbres, hay dudas, hay miedos, hay este tipo de cosas que nos llevan ¿a dónde? Nos llevan al colapso, y es lo que tenemos que evitar, no llegar al colapso, porque cuando uno llega al colapso y cae en el hospital, pues a uno le hacen una serie de estudios médicos para determinar lo que tiene, y no saca absolutamente nada, porque eso tiene que ver con nuestra parte bioquímica, tiene que ver con el concepto
de nuestro desarrollo psicoemocional. Y también dentro de la parte espiritual algo ocurre, y ese desprendimiento nos lleva a conocer quiénes somos y qué es lo que necesitamos hacer en esta vida. Por ejemplo, yo agradezco a Dios de pasar estas cosas. A veces uno dice, pero ¿por qué las paso yo? Cuando debemos nosotros mejor preguntarnos, ¿para qué nos pasan estas cosas? Bueno, estas cosas nos pasan para descubrir quiénes somos. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque me da la oportunidad hoy de transmitirles a todos ustedes de esta experiencia personal que tuve y de que yo creo que algunos de ustedes también la pueden estar pasando, la van a pasar o algo posiblemente pueda ocurrir. Quizás no sea con un familiar cercano, quizás sea una pérdida de un trabajo, una pérdida de algo. Siempre esta muerte emocional, esta muerte psicoemocional de algo que queremos, de algo que amamos, de algo que pensamos que es nuestro, nos lleva a la muerte, nos lleva a una transición, nos tiene que llevar a el descubrimiento de quiénes somos realmente. Por ejemplo, a mí en lo personal, esta oportunidad o esto que ha pasado, que para mí es muy lamentable y que es a veces hasta muy difícil quizás de digerir, me ha llevado al concepto propio de mi vida, de que tengo un propósito en esta vida y que mi propósito es compartirles a todos ustedes lo que se siente desde este lado, lo que se siente ser una persona vulnerable muchas veces, padecer ansiedad, padecer depresión, tener de repente los pensamientos suicidas, que no es fácil, quitar también romper con esos prejuicios, esos tabúes de las cosas que nosotros pensamos o creemos porque vivimos en ignorancia y porque no sabemos realmente cómo aquella persona se siente. Entonces, esto que nos ocurre, siempre nos ocurre por algo y necesitamos no enfocarnos en lo que nos ocurrió, no enfocarnos en esa muerte, sino enfocarnos en qué va a pasar después de allí. Por eso te invito a ver la siguiente información. Todo sucede por una razón. Todo en la vida tiene un porqué. Y muchas veces cuando algo nos pasa, no podemos hacer nada más que gastar toda nuestra energía en sufrir o llorar. Muchas veces hemos sufrido por personas que luego nos damos cuenta de que no valían la pena y que no eran tan importantes para nosotros. Pero en ese momento era todo lo que queríamos. Sin embargo, mañana entendemos lo que hoy parece que no tiene sentido. Muchas veces nos hemos quejado de la vida, diciendo ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué la vida es tan injusta? La vida no es injusta. La vida solo te da lecciones de una manera que no tengas deseos de volver a pasar por lo mismo. A veces, hemos sufrido las consecuencias de nuestros propios errores, por confiar en personas equivocadas, por creer en personas que mienten, o por hacer cosas que ignorábamos las consecuencias que podrían tener. Pero recuerda que todo es experiencia para la vida. Todo cuenta, y lo importante es lo que tú puedas aprender de cada lección. Lo que viene primero es el sufrimiento, cuando te lamentas por algo, y luego comienzas a entender un poco las cosas. Y una vez pasado el tiempo, comienzas a reír al recordar por lo que ayer sufriste. Debes saber una cosa, no puedes perder, solo puedes aprender. Quienes te lastimaron no ganaron nada, pero tú ganaste una experiencia. Ganaste sabiduría y experiencia, cosas muy importantes en la vida, con las cuales puedes afrontar las nuevas cosas de la hora. Los que te lastimaron te hicieron más fuerte, los que te mintieron te hicieron más sabio, y los que te traicionaron te han hecho valorar más tu confianza y evitar dársela a cualquier persona. A veces nosotros hemos pensado que algo que nos sucedió solo nos ha dejado cosas malas, pero no es así, porque al final solo quedan cosas buenas, solo es que muchos no lo saben ver. Muchas personas dicen que algo que vivieron les ha destruido, pero no es así. Solo es que se dejaron destruir, porque cuando algo malo te pase, tú tienes la decisión de usarlo a tu favor o en tu contra, permitiendo que te dé fortaleza o dejar que te destruya. No vivas en una mala etapa de tu vida.
Debes salir de ahí. No ganas nada viviendo en tu pasado. Debes ser consciente que todo en la vida sucede por algo, y lo malo no siempre deja algo malo, pues muchas veces es todo lo contrario. Solo debes dejar que el tiempo te dé las respuestas que buscas y que aclare las dudas que hoy tienes. Y recuerda que no debes lamentarte por aquellas personas de tu pasado. Si salieron de tu vida, fue por una razón, porque estaban de sobra en tu vida y no te hacían bien. Así que no te lamentes si te han traicionado, mentido o engañado. Al final siempre las personas te demuestran cuánto valen y no necesitas a personas así en tu vida. Debes aprender a dejar ir a quien se haya ido y entender que todo sucede por una razón. Algunas personas se van de tu vida para que puedan entrar otras y quizá ahí encuentres lo que siempre buscabas. Solo acepta lo que sucede en tu vida. Permite que la naturaleza siga su curso y deja que la vida fluya. Y pues como vimos en esta información, todo pasa por algo en esta vida. Todos estamos de alguna forma destinados en la vida a pasar ciertos momentos complicados y difíciles que nos van a llevar a comprender quiénes somos y que no podemos quedarnos allí. Muchos no sabemos que cuando pasamos por estos procesos dolorosos que tienen que ver con el concepto de la muerte, no tan solo la muerte física, sino una muerte psicoemocional o inclusive una muerte espiritual, tiene que ver con este empuje como ser humano para poder trascender en el trayecto de nuestra vida. Lo que significa básicamente es que nosotros tenemos que ir renovando nuestro concepto como seres humanos. Hay quienes están sumergidos en la apatía de la vida, hay quienes están sumergidos de repente en una rutina diaria, entonces viene algo a romper esa rutina, viene algo a romper un precepto, viene algo a romper ese acomodamiento que tenemos en nuestra vida. Y muchas de esas llamadas de atención, esos jalones de oreja, van a venir a través de cosas que amamos, a través de pérdidas de cosas que amamos, inclusive de personas a las que queremos. Y cuando eso se rompe, cuando esa línea se rompe, es cuando nos vemos nosotros expuestos en sentimientos, expuestos en emociones. Hay muchos que lamentablemente caen ya en procesos un poco más fuertes que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con la tristeza, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con estarse literalmente hiriendo o estarse lacerando o autolesionando a sí mismos por la pérdida de algo. Y ese algo simplemente es transitorio, simplemente es temporal. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros, la recomendación clara y precisa es que si tienes que vivir el duelo, vívelo, pero no te quedes allí. Porque tú tienes una vida y porque tú necesitas seguir hacia adelante. Y no es, con esto no es que nosotros nos olvidemos de aquellas cosas o nos olvidemos de las personas. No significa que no nos duele, significa que nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que llegar y pasar al siguiente nivel que nos toca vivir. Por eso es importante que como seres humanos que somos, tenemos que ir atrás de aquellas personas que han aprendido a que su concepto de vida es más poderoso que el concepto mismo de la muerte. Porque la muerte en sí no es la terminación o la culminación de aquello que hemos venido a hacer a este mundo, sino va mucho más allá. Por ejemplo, en la experiencia personal que tengo con la pérdida física de mi papá, me dio también la oportunidad de conocerme un poco más y de entender que aunque estas cosas dolorosas y difíciles vengan a nuestra vida, nosotros tenemos fe, nosotros creemos en Dios, nosotros nos aferramos a la vida y también tenemos que hacer nuestro trabajo, y es el trabajo que me gusta, es el trabajo del que hoy en día soy parte y es el trabajo que quiero y estoy haciendo en este tiempo, y es de transmitirles a ustedes
de toda esta información que tiene que ver con los procesos psicoemocionales. Por eso es que es importante que nosotros también, y yo les exhorto, les invito a esto, a que consulten un especialista en la materia, en que no se queden, no se guarden esos sentimientos, esas emociones, no digan, bueno, en algún momento la vida se me va a quitar o se va a ir. No, vayan y acudan a un especialista, consulten a un psicólogo, hablen. No, yo no recomiendo tanto, y he escuchado mucho esto, es muy tildado a que tú vayas con un familiar, vayas con un amigo y platiques. No quiere decir, no estoy diciendo que no lo hagas, pero lo más que te puedo garantizar es que vayas y consultes a un especialista en la materia, a un psicólogo, porque no tan solo te va a escuchar, no tan solo te puede orientar, sino que también te puede dar las herramientas, las técnicas necesarias para que puedas tener una mejor calidad de vida en el término emocional, porque hoy en día creo que todos los problemas que tenemos actualmente no tienen tanto que ver con una enfermedad física, sino que tienen que ver más allá, con aquellas cosas que venimos arrastrando, que venimos cargando, inclusive no tan solo de la niñez, sino de un tiempo muchísimo más atrás, que tiene que ver con los patrones que se están repitiendo en nuestra familia, que tienen que ver también con estas herencias que vienen inclusive no tan solo de los papás, no tan solo de la mamá, no tan solo del abuelo, sino que vienen desde atrás, y que es como una especie de un árbol genealógico, es una transferencia de información de que viene en la parte genética. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho, me he sorprendido que estos trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o los pensamientos suicidas no se desarrollaron en la etapa de la niñez de las personas o de los pacientes, sino que es una transferencia genética que todavía viene de muchísimo más atrás, que viene desde los tatarabuelos, que en familias antiguas también hubieron intentos de suicidio, también hubo esta escena de estas crisis de ansiedad, depresión, simplemente que antes era como que más tabúes, más prejuicios, no se les llamaba a las cosas por su nombre, siempre se trataba como que de tapar, ¿no? que me pasó esto y aquello, pero no existían, no se estaba promoviendo tanto como se promueve hoy en día el tema de la salud mental. Hoy en día ya la parte que a mí me gusta es que ya las cosas se les llama por su nombre, a esos ataques que de repente se te va al aire, pues se llama ansiedad, a la tristeza excesiva se le llama depresión, al que tú digas, no, ya no quiero existir, no sé a dónde voy, quiero desaparecer, a esos pensamientos se les conoce como los pensamientos suicidas. Hoy en día ya hay una serie amplia de trastornos que son los que estamos padeciendo y que todavía, y esta parte es la parte que no me gusta tanto, y es que todas estas cosas todavía van a ir en crecimiento, todavía van a suceder muchísimas cosas con respecto a los trastornos mentales, si es que no nos cuidamos, si es que decimos, bueno, esto en algún momento de la vida se me va a quitar, no pasa nada, yo sigo con mi vida. He escuchado a muchas personas que dicen, en algún momento de la vida se me va a quitar solito, y yo sigo con mi vida caminando, pero lo que ellos no saben es que están al punto de llegar al colapso, y cuando llegan estas personas al colapso, llegan y tocan el hospital, que es también una parte de la vida que yo he visto, de personas que me han dicho, yo tuve algo desafortunado de caer en el hospital, y pues ahora que estuve en el hospital y que no podía trabajar, entonces me di cuenta de que no es tanto estar esclavizado en el trabajo. El trabajo no es malo. Lo que es malo de todas las cosas, no tan solo del trabajo, es que nosotros vivamos en exceso, en un sobreexceso. Cuando nosotros pasamos de lo normal a un exceso, entonces, como dicen por ahí, todo en exceso es malo. Entonces, algo muy importante que tenemos nosotros que hacer es reconocer que todo lo que nos pasa en nuestra vida, lo malo que nos acontezca, las pérdidas, ya sean familiares, ya sean psicoemocionales, ya sean pérdidas de algo que amamos, todas esas cosas, así como tiene una causa,
también tiene un efecto. Esas cosas deben a nosotros ayudarnos a comprender mejor la vida, a tener una actitud más positiva, a que sí es cierto, pasamos por esos procesos tan difíciles y dolorosos, pero también en la vida vamos a pasar momentos de alegría, momentos en los cuales vamos a estar contentos. Por ahí hay una frase también muy tildada que dice que no hay cuerpo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Entonces, algo muy importante que debemos saber es que no todo el tiempo vamos a sufrir, que el sufrimiento tampoco es permanente, sino que es temporal, y que vamos a pasar de allí y que vamos a tener una mejor calidad de vida si nosotros así lo queremos. Por eso te invito también a ver esta información. Cuando la gente me decía, todo pasa por una razón, la verdad es que lo sentía como una especie de consuelo que de ninguna forma me hacía sentir mejor. Pero cuando se fueron acumulando una serie de experiencias que se encargaron de demostrarme que esta frase era más que lo que te decían para que no te sintieras tan loser, empecé a tomarla más en serio. Cuando en vez de preguntarte ¿por qué a mí?, te preguntas ¿para qué a mí?, lo que antes veías como un problema ahora se convierte en una oportunidad que había permanecido oculta. Y es que a veces estamos tan enfocados en las puertas que se cierran que no vemos las que se abren justo frente a nosotros. Si esa puerta se cerró es porque lo que había detrás simplemente no era lo mejor para ti. ¿No te ha pasado que cuando algo no se da como querías, luego sucede algo mucho mejor que ni siquiera había pasado por tu mente? Es increíble cuando la vida te sorprende justo después de una decepción, cuando tenías algo bueno en mente y llegó algo mucho mejor, cuando creías que ya no había salida y descubres que había otra solución. Y entonces llega a tu mente esa frasecita trillada que todo el mundo te decía, todo pasa por una razón. Y sí, te la empiezas a creer. La vida avanza como si ciertas cosas estuvieran destinadas a ser. Personas se quedan, personas se van. Unas nos dejan cosas buenas y las que no, te dejan algún tipo de aprendizaje, pero nunca te quedas con las manos vacías. Vives experiencias gratificantes y otras dolorosas, pero estas últimas te abren los ojos y te dan lecciones que durarán por siempre y para siempre. Entonces sí, no estaban tan mal cuando me decían que todo ocurría por una razón, tanto lo bueno como lo malo. Las victorias, los fracasos, las alegrías, las tristezas. Todo te deja algo y tú decides cómo usarlo para preparar una receta de vida que disfrutes. Todo pasa por algo. Nada ocurre por casualidad, suerte o coincidencia. En el fondo, todo tiene un sentido que permanece oculto y que no entenderemos hasta que el tiempo nos lo revele. Así que no nos deprimamos cuando las cosas no salgan como esperábamos. Más bien, alegrémonos por lo que está por venir. Cambiemos la frustración por esperanza y descubriremos cómo todo se pinta de colores más brillantes. Quizá no podamos controlar todo lo que nos pasa, pero hay algo que sí podemos moldear a nuestro favor, y es la forma en cómo procesamos y reaccionamos ante lo que nos pasa y cómo lo usamos para cultivar nuestra mejor versión. Como lo dijo John Mayer, por ahora aprendamos a reírnos ante la confusión, a sonreír a través de las lágrimas y a seguirnos recordando que todo pasa por una razón. Y pues ya lo escuchamos, todo en esta vida pasa por algo y que ese algo sirva de inspiración para que podamos concluir con nuestro propósito de vida. Lo que vivimos en nuestra vida no ha venido para destruirnos, aunque parezca que la situación no tenga una solución, no tenga una salida pronta. Pero es allí, en el momento difícil de la vida, es cuando podemos entonces comprender realmente qué tan preparados estamos para afrontar los problemas que tenemos. Yo te puedo compartir honestamente que hasta el día de hoy, con todas las personas que he tenido la oportunidad de estar, a todas las conferencias que me ha tocado ir, con todas las personas que he tenido a mi alrededor, no conozco una sola de esas personas que no tenga problemas. Creo que todos tenemos problemas, ya sea a menor o a mayor grado. Todos en esta vida, creo así, que tenemos problemas. Pero ¿de qué forma afrontamos esos problemas que vienen a nuestras vidas? ¿De qué forma estamos
aprendiendo a vivir después de la muerte, quizás de un ser querido, quizás después de esa muerte que nos había hecho a nosotros ser autosuficientes, después de esa muerte que dijimos, bueno, ahora voy a estar bien y no va a pasar absolutamente nada. Y es allí donde esa transición de la muerte nos produce una nueva vida, un nuevo capítulo. Y es lo que yo al menos he aprendido a hacer a partir de ahora. Y es empezar con un nuevo capítulo en mi vida, con nuevas experiencias, con cosas diferentes que quiero hacer en este trayecto, haciendo este trabajo de la prevención del suicidio, donde quiero alcanzar a más personas, donde quiero hacer actividades diversas para poder llegar a las personas que lamentablemente no la están pasando nada bien. Porque algo que debemos de saber y debemos de entender es que a medida que estamos viviendo y está avanzando este año, cada vez más hay problemas que no podemos resolver por nosotros mismos. Cosas que venimos arrastrando desde atrás y que nos vienen haciendo tan vulnerables que lo único que nos queda es vivir de apariencias, es tratar de ser una persona que no somos para que entonces no seamos criticados ni juzgados. Pero yo te invito a que debemos de empezar a ser realmente como somos, auténticos y originales, y decir lo que sentimos, lo que nos duele, lo que no nos gusta, para entonces poder tener esa trascendencia. Porque es momento de romper con aquellos prejuicios, con aquellos tabúes que no nos impiden progresar, que no nos impiden llegar hasta donde queremos llegar. Yo le agradezco muchísimo a Dios por la oportunidad que hoy me da de poder transmitirles a ustedes este mensaje a través de su canal 10 de la Chontalpa, y de poder permitirme también llegar a cada uno de sus hogares y a todas las personas que han de ver este programa. Y también estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me dio de tener a mi padre, de poder verlo, de poder estar con él en sus últimos días de vida en el hospital, aunque no fue fácil, aunque fue complicado y difícil, pero estuvimos allí, dimos todo, hicimos todo lo que podíamos hacer, todo lo que estaba en nuestras manos hacer y concretar. Y estoy satisfecho por eso que pude haber hecho, que más bien que hice, estoy satisfecho con aquello que estuvo en mis manos hacer y que lo hice. Y estoy con eso para más bien servido. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya para ir cerrando con este programa, lo que tenemos que hacer nosotros después de estos procesos difíciles que nos hacen morir quizás de una forma psicoemocional, más bien por aquello que todavía vivimos, nos hacen morir esta parte psicoemocional que nos llevan al colapso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a que tenemos problemas. Ahora el punto de la historia vital es saber cómo afrontar esos problemas, es estar preparados mentalmente para poder afrontar los problemas que podamos tener en nuestra vida. Porque después de la muerte hay mucha vida y podemos llegar a muchísimas personas. Yo agradezco a Dios y no quiero tampoco que se escuche tan mal, pero es así. Yo agradezco a Dios de que me dio la oportunidad de tener a mi papá durante todos estos años, que llegó a los 70 años, que lamentablemente pues perdió la vida, pero también me dio una oportunidad de poder ver más allá de lo que es la muerte, que esta muerte para mí ha significado volver de nueva cuenta a todos los medios, utilizar todas las herramientas que tengo a mi alcance para transmitirles, para transferirles a ustedes de todo lo que las personas viven, de lo que las personas lamentablemente sí están sufriendo, de lo que están pasando muchas personas, porque no todos están viviendo cosas lindas en este momento. Hay personas que me ha tocado hablar con ellos y que a pesar de que en este momento tienen una vida de que llegaron a un punto culmine en sus vidas, de que tienen un buen estatus social, de que tienen un equilibrio, por así decirlo, en su vida,
están pensando en el que no hay más que hacer, en el que tienen una vida sin sentido, en el que no saben a dónde van, no saben lo que quieren. Y por más que a veces tratemos de agradar a otras personas, terminamos con algo, terminamos con ese desasosiego, terminamos con ese vacío en nuestro interior, de que pudimos llenar las expectativas de otros, pero que no llenamos nuestras propias expectativas. Así que una recomendación también vital es que debemos dejar de agradarles a otras personas y tenemos que empezar a agradarle a Dios y tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos, y es poder ayudar a otras personas. Yo, por el trabajo que hago, no piensen tampoco que soy aplaudido o que la gente a veces es tan buena onda conmigo. También he recibido hate, también he recibido malos comentarios, también he escuchado de muchas personas que dicen que la persona que se va a quitar la vida se la va a quitar y que no hay forma de cómo evitar aquello, de que pierdo el tiempo y esas tonterías que para mí son tonterías. Yo creo definitivamente que todos podemos salir de las situaciones adversas de la vida, simplemente es que estemos dispuestos a escuchar la información, a permitir la ayuda, y entonces podremos salir de aquella situación que no debería de ocurrirnos, pero más sin embargo nos está ocurriendo, porque como bien he dicho, los estereotipos y todo lo que nos rodea nos lleva al punto de colapso, porque la gente quiere esto para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros mismos no lo queremos. He escuchado también y he tenido la oportunidad de estar con personas que vienen de familias disfuncionales, que vienen de procesos muy complicados y difíciles en su vida, donde el papá o la mamá trata de que ellos sean como ellos. Y algo en particular que yo les quiero decir a todos ustedes que me están viendo, que me están escuchando, es, ya sea papá, mamá, hijos, es que toda persona en este mundo es diferente una de otra y no todos vamos a hacer lo mismo. Y aunque las carreras sean las mismas, todos hacemos y tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Nadie puede hacer algo igual a otra persona. Todos lo hacemos de formas diferentes. Así que después de la muerte, después de esta transición, hay vida. Y yo creo definitivamente que después de, lamentablemente, la muerte de mi padre, viene esta vida, viene la oportunidad de volver de nueva cuenta a todas las herramientas que he estado usando y que voy a seguir usando para transmitir, para llegar a todos ustedes y para decirles que hay una esperanza, que hay una luz al final del túnel y que se puede salir de la ansiedad, de la depresión y de los pensamientos suicidas, y que se puede tener una mejor calidad de vida, y que es importante que nos cuidemos, así como de repente vamos al gimnasio o de repente si nos estamos alimentando bien, entonces también consultar a un especialista en la materia, consultar a un psicólogo, una psicóloga, a quien usted le tenga esa confianza en el término de estos especialistas, en que no tanto sea un amigo, sea un familiar, sino que sea un especialista que no tan solo le escuche, no tan solo le atienda, sino también le dé las medidas necesarias, las herramientas para que usted empiece a tener una mejor calidad de vida psicoemocionalmente hablando. Así que muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su hogar, de llegar hasta donde se encuentre y de escucharnos una vez más en este programa Hablemos de Salud Mental. Nos vemos hasta la próxima en otro programa donde seguramente vamos a tener un tema interesante, un tema importante que vamos a desarrollar para todos ustedes y en el que le vamos a dar recomendaciones, y yo creo también que por allí vamos a traer de nueva cuenta a nuestros próximos invitados, entrevistados, a quienes les vamos a preguntar de todas las cosas que están sucediendo actualmente en nuestra edición de Hablemos de Salud Mental, en este nuevo concepto que estamos lanzando. Así que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima en Hablemos de Salud Mental. Entrego mis luchas y mis ansiedades.